Hola, bienvenidos a Podcast 715, Caminos con Jesús. Yo soy Lina y los estoy acompañando en estos capítulos que son inspirados directamente por el Espíritu Santo. Si es la primera vez que estás escuchando este podcast, te invito a que vayas al episodio 1 para que conozcas un poco de esta inspiración del Señor. Te invito también a suscribirte a nuestro canal de YouTube 715 y a compartir este podcast con las personas que el Señor te ponga en el corazón. Podcast 715 son solo 15 minutos de los 7 días de la semana, donde Jesús quiere que conozcamos más de su vida, donde Jesús quiere que conozcamos desde su nacimiento todo lo que Él tiene para nosotros y los regalos preciosos y maravillosos. Hoy vamos a hablar de un versículo precioso. Todos los versículos de la Biblia son preciosos y te invito a ti que busques la Biblia, si la tienes en la casa, que descargues una aplicación de la Biblia para que tengas allí la palabra de Dios y puedas recibir este mensaje precioso. Mateo 1:19 dice, José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Básicamente José se da cuenta que María está en embarazo. Tiene dos opciones: salir al mundo y gritarle al mundo que María le fue infiel, que está embarazada de otro hombre, o simplemente apartarse secretamente como un hombre justo. Pensemos en qué le pudo haber pasado a José por la cabeza. Miles de cuestionamientos, de preguntas: ¿por qué? ¿A qué hora sucedió esto? ¿Cuándo fue? ¿Por qué María me hizo esto? Pero realmente el ser un hombre justo y con un corazón noble y marcado con un propósito por parte de Dios, lo que hizo fue decir: me voy a apartar de ella en secreto. Hoy yo te pregunto, cuando tú y yo tenemos una situación de dificultad, ¿salimos a contársela al mundo? ¿O cuando vemos a otra persona en situaciones de cuestionamiento o de juzgarlos, salimos a acribillarlos, a contar, a recriminar, o salimos en búsqueda de ayuda? O hacer lo mejor que hizo José: no voy a comentar, pero me voy a apartar. Jesús nos invita a actuar en el secreto, en esa intimidad con Él, y a preguntarle: Señor, está pasando esta situación, dime cómo debo actuar. Nosotros normalmente, tú y yo, lo que hacemos es salir emocionalmente o de manera impulsiva, a actuar de una manera que después podemos arrepentirnos. Decisiones que pudimos haber frenado en el momento, situaciones que pudimos haber dejado en el silencio, respirar un poco e ir a enfrentar esa situación. Para José no era una situación fácil, iba a estar en la boca de todo el mundo, ¿cierto? Al ver una situación donde él estaba siendo cuestionado y juzgado, pero más allá de eso, María. ¿Y en quién pensó José antes que en él? Pensó en María. Hoy el Señor nos dice: tú y yo pensamos en quién. Tú piensas primero en ti o en el otro. En el caso de José, lo que estaba haciendo era dejarla en secreto, y pensó en ella, pensó en esa María y dijo: no la voy a cuestionar, no la voy a poner delante de la gente para que prácticamente se le coman viva. Yo voy a tener ese secreto, que aunque me duela, que aunque sufra, que aunque no lo entienda, voy a estar en ese secreto y en esa intimidad. Y ténganlo por seguro que iba a estar en secreto. ¿Con quién? En secreto con el Padre, en secreto con Dios, en secreto y en esa intimidad donde iba a encontrar una respuesta básicamente inspirada por el Señor. Y ese es el llamado que nos hace el Señor. Si hoy tú tienes una situación donde debas tomar una decisión, donde debas hablar con una persona, donde se te presente una situación que tú no esperabas, una infidelidad de repente, o una enfermedad, o un problema con un hijo, o con una vecina, o con alguien, ¿tú cómo actuarías en ese momento? ¿Actuarías como José, tomando esto en secreto y consultando qué hacer frente a esa situación? ¿O te dejarías llevar por el impulso? Revisemos algo. Desde el momento en que Jesús llega al vientre de María, ya se empiezan a desencadenar una serie de situaciones que impactan la vida de María, la vida de José. Ya estaba impactando directamente Jesús en la vida de José. Ya se estaba poniendo a prueba José, porque en ese momento en que él recibe o se da cuenta de esa noticia, para él era impactante esa situación. Y pensemos eso en la época de la antigüedad. Era algo muy comprometedor, era algo muy delicado y muy cuestionado por la sociedad, que hoy probablemente se maneje de otra manera diferente, pero en esa época era un tema muy cuestionado. Entonces, desde ese momento Jesús ya estaba impactando. Jesús está impactando en la vida tuya y en la vida mía desde el momento, desde antes de nacer, ¿sí? En el estómago de tu mamá, en el nacimiento.
Y aquí se estaba desencadenando una situación que no era fácil de llevar, pero que sí el Señor nos está instruyendo y nos está diciendo. Miren que José quiso dejarla en secreto. ¿Sí? Quiso dejarla en secreto es, yo les decía en el primer capítulo de este podcast, nosotros a veces hablamos mucho, comentamos muchas cosas, conversamos con toda la gente, compartimos situaciones, hablamos más de la cuenta y nos separamos ese tiempo de intimidad a solas con Jesús para preguntarle qué es lo correcto y qué es lo que debo hacer, qué decisión debo tomar. Yo les pregunto, ¿a cuántos de ustedes les ha costado situaciones en las cuales han actuado de alguna manera y luego se arrepienten? Yo creo que todos hemos pasado por esa situación. Tú y yo hemos pasado por esa situación donde hemos hablado más de la cuenta o hemos actuado impulsivamente y hemos tomado decisiones que luego decimos yo por qué hice esto. Por eso ha terminado gente en la cárcel, ha terminado gente en hospitales, terminado gente que no se habla con el papá, que no se habla con la mamá, ha terminado gente sin trabajo porque somos muy emocionales y muy impulsivos. La misma sociedad nos está llevando a eso, ¿cierto? El consumismo, las redes sociales, el qué dirán, el yo tengo que aparentar, tengo que ser mejor que esta persona, las publicaciones en redes. Y lo que realmente el Señor Jesús nos está pidiendo es actúen como José, con serenidad, con calma, y por difícil que sea esa situación, entren en el secreto conmigo, pregúntenme en qué hacer o por lo menos encuentren esa paz en la intimidad para esa decisión que van a tomar. Decisiones de trabajo, decisiones con los hijos, decisiones con los esposos o esposas, decisiones con la familia, decisiones con los negocios, todo. Miren, si nosotros aprendiéramos a consultarle todo a Dios y a tomar decisiones de la mano de Él, nos evitaríamos tantos sufrimientos y tantos dolores de cabeza. Muchas de las cosas que tú hoy vives y que yo hoy vivo y que viví también en el pasado fueron consecuencia de las decisiones que tomé. Y en muchas ocasiones decimos, es que el culpable fue esta persona, o es que si esto no hubiera pasado, o es que Dios me está castigando. No, realmente si nosotros aprendiéramos a tomar decisiones en el momento, a consultarle a Dios qué es lo correcto y qué es lo incorrecto de esto y cómo lo hago, no estaríamos inmersos en esa situación. ¿Qué es lo que el Señor nos enseña hoy en Mateo 1:19? José era un hombre justo y no quiso difamar a María. Pensando en ella, lo que hizo fue quedarse en secreto. También te pregunto, ¿tú eres de las personas que ayuda a los otros antes que a ti? A veces somos egocéntricos. Yo pienso en mí, en mí, en mí, en mí y me olvido del otro. Resulta que Jesús dentro de su vientre con María ya estaba causando un efecto en José. Y José tomó la decisión de guardar en secreto, pero darle prioridad a María. Él pudo haber dicho, yo salgo de aquí con las manos limpias, simplemente digo, María me fue infiel y hasta luego. Pero no, como era un hombre justo, él dijo, yo pienso primero en ella y no la voy a difamar y no la voy a cuestionar, más bien me aparto. El llamado que nos hace el Señor a nosotros es, apártate en el momento que debes hacerlo. Evita una situación de violencia, evita una discusión, evita un maltrato. Apártate de situaciones. Y aquí no estamos hablando de feminismo o de entrar a defender una cosa y la otra, no. Pero es lo correcto que nos dice el Señor. Muchas tragedias y muchas situaciones dolorosas para nosotros se evitan apartándonos por un momento, respirando un poco y estando en intimidad con Él. Si hoy tú eres esa persona acelerada, impulsiva, emocional, que discute, malgeniada, que va, que impacta a la gente, que pelea, que quiere buscar situaciones complejas, hoy el Señor te está llamando y te está diciendo, hazlo como José, silénciate, apártate un poco, respira, consúltame a mí y yo te daré esa paz y te diré cómo actuar. Créeme que haciéndolo de esa manera evitamos una cantidad de situaciones que afectarían nuestra vida de manera negativa. Ese es el camino que nos invita Jesús. Ese es el camino que Él nos quiere llevar. Esa es esa senda de paz y de tranquilidad. Y en estos capítulos de Mateo vamos a ver el reflejo de cómo actuar correctamente de la mano del Padre, de cómo hacer las cosas desde el momento que se deben hacer, pero de la mano de Jesús. Y no estoy diciendo que no cometamos errores, que es que tenemos que ser perfectos, no. Pero hoy nos quiere enseñar el Señor. Haz una pausa, respira, cálmate y sigue adelante. Y hoy te invito a que si en esa situación que estás
abrumado, abatido, angustiada o preocupada, o estás esperando una respuesta, o te quieres encontrar con una persona para hablar de algo, ve de la mano con Jesús. Dile a Él que ponga las palabras en tu boca, que te diga cuál es el camino que debes seguir, que te separe las personas con las que no debes estar, que te ponga las personas correctas, que te haga esa pausa en el camino, que no permita que tu emoción y tu impulso te deje llevar a afectarte a ti y afectar a otros. ¿Cuánto no afectan las palabras a otra persona? ¿Cuánto no afecta esa palabra maldicha o ese egoísmo hacia otra persona? Demasiado, ¿cierto? Entonces, respirar a veces nos salva de muchísimas cosas, pero respirar de la mano de Jesús nos salva muchísimo más. Ese momento en el cual tú le preguntas, tú le puedes hacer esta pregunta: sí, direccióname, dime tú cuáles son las palabras que debo usar. Hazle frente tú a esta situación. Todos los días nos encontramos con situaciones difíciles, todos los días nos encontramos con situaciones que nos acribillan prácticamente en la pared, y es cómo hago para salir de esta situación, como José. ¿Quedo bien ante el mundo o quedo bien en la intimidad únicamente con María? Esa persona que te está haciendo daño, esa persona que te cuestiona, que te juzga, esa persona que te trata mal, esa persona necesita oración. Persona necesita amor, y esa persona necesita acción. Tu actuar en muchas ocasiones puede frenar una situación difícil. El no enfrentarse, el no discutir, el no tener una mala acción con la otra persona. Una persona puede estar supremamente furiosa y te puede confrontar demasiado, pero si tú estás en calma y en paz, esa persona va a doblegarse y le va a bajar el tema. No nos hacemos más grandes porque el que más discute, el que más se enfrenta, o es que si esta persona me dice yo también, y entro en un cuestionamiento de miles de cosas. El Señor nos llama al silencio y nos llama a esa intimidad con Él y nos llama a actuar como Él. Y siendo José el papá putativo de Jesús y viviendo una situación de tan difícil, Dios ya conocía el corazón de José y sabía que iba a tener un buen actuar, sin decir que a José no le dolió, sin decir que a José no sufrió, sin decir que José no se cuestionó, sin decir que José no tuvo depresión o no tuvo momentos de lloro. Claro que los tuvo, así como tú y yo lo hemos tenido, pero es diferente cuando lo enfrentas de la mano con Dios a cuando lo enfrentas solo. Cuando lo enfrentas solo te sientes frustrado, abatido, acongojado, triste. Cuando lo enfrentas con Jesús, te sientes fortalecido, lleno de sabiduría, empoderado, y sabes que es la mejor decisión. Hoy te invito a eso. Hoy te invito a no discutir, a tener ese silencio, a pensar antes que en ti, pensar en el otro y en el daño que se le puede causar al otro. Miren, estamos llenos de noticias de intolerancia todos los días. Porque me estrellaron el carro, porque me gritó, porque el pasajero, porque la situación con el perro, por una cantidad de cosas. Pero qué granito podemos nosotros aportar desde esta enseñanza que nos está dando el Señor. Caminemos como Jesús, tengamos ese tiempo con Él de intimidad. Y esa situación que te está preocupando, eso ya está arreglado, eso ya está solucionado. Llora si quieres, grita si quieres, pero si la pones a los pies de Jesús, Él se va a encargar de solucionarla. Yo te deseo hoy que todo lo que el Señor ponga en tu corazón, a sí mismo se dé. Un corazón limpio, un corazón lleno de bendición, que esas noticias que estás esperando lleguen, que esas noticias de bendición lleguen a tu corazón y a tu vida, y que seas tú ese instrumento para otras personas. Miren, no hay nada más maravilloso que uno pueda ayudar a otras personas solamente con su actuar. ¿Sí? Solamente con decir, esta persona, ¿qué le pasa? ¿Por qué está tan diferente? Mira, ¿cierto? De manera positiva. ¿Pero por qué? Porque nos estamos llenando del corazón de Jesús. Pidámosle a Jesús que nos llene de bendición. Les doy gracias por este espacio. Los invito a que se sigan conectando todos los miércoles en Podcast 715, que nos sigan en YouTube. El canal de YouTube es 715, y que de la mano del Señor caminemos siempre para encontrar la verdad y el amor. Les deseo un maravilloso día, que Dios los bendiga, y no se les olvide siempre, el silencio es un arma preciosa y Jesús va a estar caminando contigo y conmigo en este día. Bendiciones para todos, les deseo los mejores y los mejores éxitos el día de hoy. Un abrazo fuerte, chao, no se olviden, 715 Podcast los miércoles 7:15 AM.